Otro capítulo más. Hola, ¿cómo están, gente? ¿Cómo les ha ido? Primer podcast del 2025. Estoy súper emocionado. Hoy es justamente 7 de enero. Ya han pasado unas semanas desde que se acabó el año. Había querido grabar, pero no había podido por muchísimas cosas. Pero ya estamos acá de nuevo. Primero que todo, y lo más importante antes de empezar con este capítulo, quería agradecerles, quería darle la bienvenida a toda la gente que llegó acá, porque justamente del 24 de diciembre a hoy, el podcast tuvo un crecimiento demasiado grande, de lo cual estoy súper agradecido con ustedes, a todas las personas que compartieron el podcast en YouTube o que lo compartieron en Spotify. Realmente no me puedo creer el alcance que estuvo teniendo en estos días. Justamente el último capítulo que publiqué de la tristeza en Navidad como que tuvo un acogimiento demasiado grande. Mucha gente se sintió identificada, lo cual me alegra demasiado. Era un tema que no mucha gente hablaba y me alegra pues como que haberlo tocado y que haya generado tantas cosas, tanta repercusión en la gente. Leí todos los comentarios, leí todos los mensajes que me mandaron y solo quiero agradecerles. Las escuchas no se duplicaron ni se triplicaron, mucho más que eso. Entonces realmente quiero agradecerles a todos ustedes, bienvenidos a los que llegan y espero en este 2025 podamos estar acá y puedan estar viéndome la cara todo este 2025. Todavía no sé cómo voy a llamar y cómo voy a ponerle nombre a este capítulo. Normalmente pienso los nombres antes de grabarlo. Aún no sé pero sí sé que quería hablar de esto. Vamos a hablar un poquito de las metas o de las aspiraciones que tenemos todas las personas a inicio de año, cómo eso repercute en el año. Espero les sirva de algo. Así que pues si quieren vayan por algo de tomar, siéntanse cómodos y vamos a empezar, o pónganme de fondo mientras están haciendo algo. Realmente el motivo principal por el que quería tocar este tema y quería hablar de esto es porque considero que muchas veces como que a inicio de año nos trazamos unas metas demasiado grandes y el proceso en el que va el año, que muchas veces nosotros nos trazamos unas metas al inicio y ya realmente cuando es como julio, octubre, por ahí nos ponemos a pensar y las metas realmente ya se nos olvidaron. O nos decepcionamos bastante porque nos trazamos quizás metas demasiado fuertes. Y en lo personal considero que es demasiado importante, incluso más allá de tener las metas, el estar un poco más presentes en lo que es nuestro año como tal. ¿Y por qué lo digo? Porque muchísimas veces cuando termina un año, como que creemos que tiene que venir una etapa súper buena, súper productiva, con unas metas demasiado grandes porque se viene algo demasiado bueno. Y muchas veces realmente no es así. A veces como que las personas nos ponemos unas metas sin sentido, no nos ponemos unas metas realistas, teniendo en cuenta que el proceso de nosotros en lo que sea que vayamos a hacer, sea un proyecto, sea un hobby que vayamos a hacer, sea un cambio que quieres, sea que tú quieres mejorar en algo, la cosa que sea, no es sencilla hacerlo. Y como que creemos que en un año se pueden hacer tantas cosas y realmente un año se pasa demasiado rápido. Ojo, que no estoy diciendo que no nos tengamos que poner metas, no. Es bueno ponerse metas, pero cuando nos las ponemos es bueno como que pensar esas metas un poco más realistas. Y no lo digo por tumbar nuestros sueños, ni porque no queramos empezar a hacer algo, ni que eso que queremos no se pueda, pero tampoco irnos como que tan allá, porque muchas veces como que queremos algo en específico y es algo demasiado grande que sí lo vas a poder conseguir seguramente, pero en un año quizás es muy pronto, porque en un año pueden pasar muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando estaba buscando como referencias para armar este capítulo donde podía sacar como que las ideas, me di cuenta metiéndome a todos los videos que me salían sobre metas de inicio de año que la mayoría de las personas, casi que el 80% de las personas muchas veces no cumplimos lo que nos prometemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos una meta demasiado volada. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre como que se nos cuenta este discurso de que tienes que empezar el año anotando tus metas para poder manifestarlas, para poder creer en ellas. Y no, realmente no es así. No lo digo en mi caso, ni en el caso de quizás muchas personas, pero a veces tú no tienes que empezar el año con una meta. Sencillamente ese año tuyo, pues puede que la meta tuya la encuentres a mitad de año, o por allá en mayo, o en octubre. Y la meta, pues si tú la encuentras o no, no necesariamente tiene que ser algo tan grande. Partiendo del hecho de que muchas veces la mera meta de muchas personas, por las cosas que sean que pasen, a veces la mera meta que tenemos en el año es sencillamente atravesar el año y ya. ¿Por qué? Porque nos podemos poner una meta, pero en la vida pasan cosas de muchísimas índoles que interfieren en nuestra vida, que nos afectan, porque obviamente somos personas y las cosas nos afectan y las cosas interfieren
en otras cosas que nosotros quizás queremos o que quizás estamos planeando. Y por más que tú quieras, si digamos a ti, tú eres una persona que, no sé, por ejemplo, vive sola o vive con su mascota y su mascota se muere, o sea, eso va a ser un golpe gigantesco para ti que te va a hacer decaer en muchas de las áreas de tu vida y muchas veces ese año la única meta que tú vas a tener es sencillamente atravesarlo, porque todo lo que tú querías se va a ver afectado por ese suceso que pasó. Y ajá, pues el hecho de que se te muera una mascota es algo muy probable, es algo muy probable, es algo muy duro, pero se puede ver con cualquier cosa, o que te echen del trabajo, o que termines una relación, o que se muera alguien de tu familia, o que te toque cambiar, no sé, de país, del lugar de donde vives, o que te detecten una enfermedad, o que le detecten una enfermedad a alguien cercano a ti. Y obviamente son cosas que pasan y como que muchas veces creemos o damos por sentado de que en la vida del ser humano no pasan problemas o no pasan procesos. Y muchas veces esos procesos pasan a ser quizás la meta que tengamos en el año. Y esto justamente va de la mano con lo que dije ahorita. Muchas veces la meta que tenemos en el año, porque años en específico hay años muy buenos o hay años muy malos, la meta que nosotros tenemos es sencillamente pasar el año. Pasarlo de la manera en la que podamos. Y no lo estoy diciendo porque a ti te vaya a pasar algo realmente malo ahorita en tu vida o que lo esté manifestando algo por el estilo, no. Sino que hay muchas personas que inician el año con cosas. Con las cosas que dije ahorita, que tu pareja te terminó, que alguien se murió, que alguien ya no está. Y esos son procesos que tú tienes que vivirlos. Y tienes que vivirlos porque en ese tiempo, en ese año, hay años en los que no están hechos, que quizás sí sería lo óptimo, mejorar y estar trabajando en la mejor versión de uno. Pero a veces sencillamente no se puede por la razón que sea. A veces lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros, en intentar estar bien. Y quizás ese año, o una temporada de ese año, no vamos a poder intentar ser mejores porque hay que reponernos de las cosas. Y no lo digo de una manera pesimista, no, porque no se trata de eso. Pero a veces literalmente la única meta que nosotros necesitamos es estar presentes en el momento en el que estamos. E incluso esa puede ser una gran meta. Quizás proponerme este año que voy a estar un poco más presente en los procesos en los que sea que esté. En vivir un poco más el presente, en no estresarme por cosas que quizás no son tan importantes, en no darle atención a cosas que son, no sé, súper pequeñas y me roban a mí la tranquilidad. O inclusive la meta de un año puede ser reponerte de algo que te haya dado a ti muy duro, como justamente lo decía ahorita. Porque siento que es algo, bueno, a mí no me pasa tanto ahorita, pero en algún punto de mi vida me pasó, que como que comparamos las metas que nosotros tenemos, pues si es que tenemos metas, porque muchas veces no se nos ocurren metas o algo que queríamos mucho quizás lo conseguimos hace poco y no tenemos como una meta muy a corto plazo y no se nos ocurre qué hacer. Como que comparamos todo eso con todas las aspiraciones que tienen muchas personas. O quizás comparamos como la idea que se supone que deberíamos de tener de crecer, de progresar, con la que están teniendo los demás. Entonces comparamos el proceso de los demás con lo que sea que nosotros estemos haciendo. Cuando quizás el contexto de todas las personas no es el mismo. Y por eso los procesos que tenemos todas las personas son súper diferentes. A veces sencillamente tú no puedes trabajar en tu mejor versión por la razón que sea, no por algo en específico, sino porque en ese momento de tu vida estás en algo o estás sanando algo. O tu cabeza quizás está en un va y viene por muchísimas cosas y la meta tuya en ese momento pues es estar mejor, mejorar de ti. Y quizás tu interés por otras cosas quizás ni siquiera va a estar. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás por ejemplo, una de las metas que yo me quiero proponer este año, creo que va a ser un poco difícil porque yo trabajo con redes sociales, es mermarle al consumo de las redes. De hecho, la idea de este año me gustaría crear un poco más de contenido y consumirlo menos. Pero esto lo digo porque muchas veces el ideal que vemos en las redes sociales es de que comparemos como que los propósitos que tenemos o las metas que tenemos o quizás la situación en la que estamos con lo que vemos en las redes sociales. Cuando muchas veces, pues incluso lo que vemos en las mismas redes sociales ni siquiera existe. Obviamente porque las personas en las redes sociales muestran lo mejor y nunca muestran lo que hay detrás de. Sin embargo, es algo inconsciente que hacemos todas las personas, como que comparamos lo que vemos de los demás con lo que quizás no tenemos o a dónde hemos llegado. Y lo comparamos sin tener en cuenta el contexto, que es como que lo más difícil acá. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, es muy sencillo tú a tus 25 años que compres un apartamento y que ya tengas tu casa cuando tus padres realmente te lo han dado todo y el apartamento te lo compraron tus papás. Claro que es sencillo, pero no es sencillo el contexto en el que tú estás
Cuando tú tienes un montón de gastos y tu familia no está en la misma situación económica que están muchas otras, con privilegios que no tienen otras personas, porque sencillamente no estás en el mismo contexto que están los demás. Entonces la meta que tú tienes de quizás empezar o dar incluso la primera parte para comprar tu casa, no la puedes comparar con alguien que quizás ya compró la casa por la razón que sea que tiene una herencia, o porque sea que tiene una herencia, o porque quizás todo el privilegio que sus padres le regalaran una cosa, le pagaran la mitad de la casa, la cosa que sea. Obviamente no vas a tener los mismos privilegios porque no estás en el mismo contexto. Y el hecho de que tú veas que a los 20 años personas en las redes sociales se compran sus casas por la razón que sea, no tiene que interferir con las metas tuyas porque sencillamente no todos estamos en el mismo momento. Eso es a lo que me refiero. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque la mayoría de metas que se ponen muchísimas personas, la gran mayoría son de cosas materiales y se comparan demasiado con las metas y los procesos que quizás son un poco más mentales, que realmente son los más difíciles. Porque conseguir algo físicamente, digamos, tú te vas a esforzar mucho. Y si tú trazas un plan y si las cosas quizás se dan y lo haces bien, quizás puedes empezar a conseguirlo. Te vas a demorar un poco, pero a la larga puede que incluso lo consigas. Pero los procesos mentales son demasiado difíciles porque no hay un tiempo. No hay un tiempo en específico en el que tú lo puedas hacer. Porque las cosas mentales y cómo nos afectan a nosotros son una cosa demasiado difícil y demasiado singular porque todas las personas tenemos un proceso muy diferente para asimilar, para llevar las cosas. Entonces cuando digamos tú tienes una meta y la empiezas a comparar con alguien que ya la tuvo y aparte de tú tener esa meta tienes un obstáculo, es decir, algo que te pasó, que algo te tiene muy mal, estás afectado, no tienes trabajo, tu pareja terminó contigo, se murió tu mascota, se murió tu mamá, se murió tu papá. Evidentemente esas cosas van a atrasar lo que tú planeaste hacer. Y más, si por ejemplo eso que planeaste hacer es algo que está demasiado elevado. O sea, si digamos tú tienes un trabajo normal, no tienes ahorros y tu meta de este año es comprar tu casa. O sea, es difícil porque obviamente el contexto en el que estás quizás no se preste para eso en ese momento. Después quizás sí, pero quizás en ese momento va a ser muy difícil como en un año tú lograr eso. Es a lo que me refiero. Como que quizás nos sujetamos demasiado al resultado y nos olvidamos como incluso de empezar a hacer esas cosas para conseguir eso, sabiendo que quizás las metas que nos proponemos no son cosas como que tan a corto plazo porque realmente un año es muy poco tiempo. Por ejemplo, que tú quieres hacer un glow up físico. O sea, evidentemente en un año es posible hacerlo. O puedes notar una gran mejoría o quizás puedes avanzar mucho a lo que tú quieras. Es a lo que voy ahorita. No todas las personas están en el mismo contexto. ¿A qué me refiero? Puede que tú tengas un trabajo y estudies. O puede que a ti se te dificulte mucho el tema de ser constante con algo. Y tienes que trabajar eso para poder hacer eso. O puede que sea un año en el que estés luchando con el duelo de algo y la misma tristeza no te permita ese glow up. O sea, son demasiadas cosas las que pueden pasar para que algo no se dé. Y lo digo porque, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo más quizás no enfocarme tanto en el resultado, sino en empezar a hacerlo. Ok, si quiero un glow up, ok, pues mi meta va a ser este año ir más al gimnasio. No decir que tengo que tener este cuerpo en específico, porque eso va a ser muy difícil y si yo no noto los resultados me voy a desmotivar. Pero quizás la meta sea empezar a ir al gimnasio o ir y tenerlo como costumbre y no fijarme tanto ni engancharme tanto que tiene que ser algo en específico, porque pueden pasar muchas cosas. O incluso puede que yo sí esté constante con el gimnasio, pero quizás el cambio que yo quiero físico no es un cambio que se pueda hacer realmente en un año. Es algo que quizás toma más tiempo. Entonces mi meta con este episodio es quizás como vivir un poquito más en el presente y no ser tan duros con nosotros mismos con quizás las metas o las ideas que nos ponemos para este año. Como les digo, hay de tiempos a tiempos, hay de temporadas a temporadas en las que nosotros tenemos. Y a veces como que lo mejor que podemos hacer es vivir el presente como sea, y a veces vivir ese presente es sencillamente descansar. No necesariamente siento que no todos los años tienes que hacer algo. Pues sí lo digo porque este discurso realmente como que cada vez siento que se le mete más a la gente. Por ejemplo, todos estos TikToks que me salen de 4 cosas que tienes que hacer a las 5 de la mañana para tener un día productivo. Ahí hay demasiados factores en esa mera idea. Primero porque no todas las personas funcionamos igual. Hay personas que somos más diurnas, otras más nocturnas, cosa que es totalmente pues normal. Segundo porque no todos estamos en el mismo contexto, es decir, en el mismo estilo de vida. No todo el mundo se puede permitir salir a trotar a las 4 de la mañana.
porque quizás a las 4 de la mañana tiene que salir a trabajar. O a las 4 de la mañana es mejor que duerma 2 horas más, porque si no, en su trabajo no rinde bien. O sea, como que son demasiadas las variables que uno tiene como quizás que tener en cuenta cuando ve como una oración de estas. Por ejemplo, yo he estado intentando como que estar más atento a ese tipo de, no sé, como de cosas que se me presentan. Iba a decir situaciones, pero no son situaciones, sino que son como cosas que me hacen a mí como comparar mi proceso, como si yo estuviera haciendo las cosas mal con los demás. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo me salió un libro que se llama como El Club de las 5 AM. Y pues de hecho es un libro que habla y promueve que pues para tener una vida sana tienes que levantarte a las 5 de la mañana, bañarte, hacer ejercicio, tomarte tu jugo tu jugo verde. Que una vez lo intenté y no fui capaz con eso. Pues yo soy una persona que le gusta trabajar en las mañanas. Pero por ejemplo el jugo verde no fui capaz nunca. No sé si no lo hice bien o qué, pero nunca fui capaz. Lo hice 2 veces y nunca fui capaz con eso del jugo verde. Y por ejemplo yo en específico en este momento de mi vida, por el trabajo y el estilo de vida que tengo, se me hace muy difícil levantarme a las 5 de la mañana porque me acuesto tarde, porque me quedo trabajando y cosas por el estilo. Y realmente eso es solo un pequeño ejemplo, pero por ejemplo cosas como ese libro las hay por montones. Hay influencers, hay TikToks que te salen, hay podcasts, hay videos de YouTube. Y no solamente con despertarse temprano, sino en intentar promover algo que para todas las personas tiene que ser igual, cuando no todas las personas funcionamos iguales. Todas las personas somos súper diferentes, funcionamos diferentes. Eso aplica para las metas, eso aplica a cómo dormimos, eso aplica a cómo nos alimentamos, eso aplica a los horarios que tenemos. Entonces, si digamos tú trabajas de noche y tú no puedes ser productivo porque no te puedes levantar a las 5 de la mañana, cuando realmente tu día está terminando a esa hora. Entonces como que yo en lo personal estoy intentando como estar un poco más atento a ese tipo de cosas. Y si algo de ese tipo me hace ruido, o incluso puede ser personas que intentan a uno como meter algo por los ojos, como que debe de ser así. Porque si no, o no eres productivo, o no estás progresando, o no estás haciendo las cosas bien. Intento como estar un poquito más atento a eso y ver qué hago. Ok, si una persona quizás me está promoviendo ese tipo de cosas, ok, tengo que poner cuidado con esta persona. Y si me lo promueve mucho, ok, pues eso me va a empezar a afectar a mí y me voy a alejar. Si sigo un influencer o una persona o lo que sea que me promueve este tipo de cosas, si algo me genera mi ruido por la razón que sea, pues sería como bastante bueno como estar un poquito más atentos a eso y saber si quizás es sano para uno. Y no lo digo porque tengamos que estar súper atentos con todo. No se trata de eso, ni que no tengamos que ponernos metas, no. Sino que a veces no hay necesidad de ponerse tantas. O si algo le está afectando a uno, pues ok, si esta persona está afectando mucho, está haciendo que yo me compare mucho, ok, tengo que tener en cuenta por qué pasa. Y si pasa porque la persona quizás me intenta promover algo a mí que realmente no va conmigo, pues tengo que ponerle cuidado a ver qué hago con eso. Porque me va a afectar y me va a hacer sentir a mí mal, va a hacer que yo me compare, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito lo que dije ahorita, la mejora realmente nunca es continua, la mejora en la vida nunca es continua, no vamos a estar mejorando siempre. Porque en la vida pasan cosas, en la vida nos pasan cosas a todos y se van a presentar percances por esas quizás metas que nosotros tenemos. Este podcast es un poquito personal y pues ya pasó, así que lo voy a contar. El año pasado una de mis metas era mudarme de la casa donde estoy. Yo sabía que donde yo vivía, donde yo vivo de hecho, yo no me podía mudar hasta el mes de septiembre en específico. Porque sencillamente yo tenía unas responsabilidades que cumplir hasta ese mes en específico. Todo mi año fue muy bueno. Yo podría promoverme económicamente el hecho de irme y yo vivir en otro lugar, que era lo que realmente quería. Bueno, quiero. Pero justamente en octubre, más o menos en octubre, septiembre, digamos como que pasó algo y uno de los ingresos más grandes que yo tenía se cayó. Se cayó y obviamente eso a mí me afectó porque la meta que yo tenía pues a la final no la pude cumplir. Sé que este año sí iba a pasar, pero por ejemplo no pudo ser cuando yo quería, cuando todo el año estuve planeando eso y lo estuve queriendo. O incluso si lo hubiera podido hacer, pero no como yo quería. Y está bien porque a veces pasan cosas y obviamente sí, fue muy duro para mí, fue muy triste, pero pues no podía hacer nada más. No podía hacer nada, solamente como aceptar la situación. Obviamente fue muy duro porque todo el año como que yo quería eso, pero
sencillamente son cosas que pasan. En cierto punto no se los voy a negar. Sí, hubo un momento en el que me sentí muy decepcionado de mí mismo, aunque no debí haber pasado. Porque sencillamente lo que pasó no dependía tanto de mí, pero pues son cosas que pasan. Y obviamente pues las metas que me planeé este año, que de hecho solo fueron 2, las voy a vivir como pueda. Como pueda, sin ser como que tan duro conmigo mismo. Si salen bien, voy a estar eso sí trabajando mucho para poder conseguirlas, pero pues si no, pues nada puedo hacer. Y obviamente sí estoy con toda la mentalidad de que van a pasar, así que no estoy tan preocupado por eso. Mi idea es como concentrarme ahorita en lo que puedo hacer y pues en perseguir eso. Y creo que es lo que todos quizás deberíamos de hacer. Y si uno no tiene metas, pues también está bien. Justamente lo que les dije ahorita, solo es como concentrarte un poquito como más en el ahora y ver si sale una meta o vivir el presente nada más. Y creo que la otra parte pues de esto de las metas, lo que quería como decirles y quizás comunicarles es que creo que es bastante bueno como uno plantearse en este año estar un poquito más presentes por el hecho de cuidar un poquito más como las personas que están cercanas a uno y también cuidar de uno mismo. ¿Por qué lo digo? Porque un año pasa demasiado rápido. Un año pasa muy rápido y muchísimas veces el tiempo pasa y quizás no valoramos el tiempo en el que estamos ahorita mismo acá. Es decir, la vida se acaba, el tiempo pasa y a veces como que no disfrutamos a las personas o quizás las damos por sentadas por la razón que sea, porque estamos muy ocupados con algo o porque creemos que siempre van a estar. Y muchas veces en épocas como las que acaban de pasar, que es la Navidad, que es muy difícil para algunas personas, la gente se da cuenta de que pues podemos empezar el año con muchas cosas o muchas personas que estuvieron, que están, pero quizás cuando llegamos a final de año nos damos cuenta de que eso ya no está y nos podemos empezar a preguntar de que, puta, quizás sí haber vivido un poquito más al presente y estar un poquito más en el presente disfrutando lo que tenía, o puede haber sido menos problemática con esta persona, quizás ya no está por la razón que sea. Entonces sí considero que es bastante bueno o como importante quizás estar un poco más presentes en el presente, valga la redundancia, y los momentos buenos. Yo sé que muchas veces cuando algo es tan difícil nos afecta tanto, obviamente las cosas feas y las cosas malas pesan más que las buenas y nos afectan más y nos abruman más, pero a veces es como que bueno valorar las cosas pequeñas, tanto las cosas pequeñas que hacemos por nosotros mismos, que a veces las metas pequeñas no las contamos y hacemos como que no son importantes. Asimismo como que las personas que están pues cerca de nosotros, que a la final son las más importantes. Obviamente teniendo en cuenta de que también es muy importante como que cuides de ti. Eso implica lo que haces, incluso lo que consumes, el tema de las redes sociales que sería muy bueno. Y yo digo que siempre es muy bueno mermarle a ellas para no vivir un poquito más en el presente y que no le llena a uno la cabeza de quizás expectativas que ni siquiera son reales. Cuidarte en ese aspecto, comer bien, dormir bien, que son cosas que de alguna u otra manera te van a ayudar en tu proceso para tú poder cumplir esas cosas que quieres o estar mejor. Estar mejor porque a veces, lo que les decía ahorita, a veces lo único que tenemos que hacer es estar mejor. Y la única forma que podemos hacerlo es cuidarnos a nosotros mismos. Y ojo que no me refiero cuando digo cuidar solamente como ir al gimnasio y ya, o comprarte ropa o ponerte una mascarilla. Va un poquito más allá. Poner límites, aceptar lo que los demás dicen de ti, aceptar cómo los demás actúan, aceptar y ser un poquito más conscientes de cómo las acciones de los demás nos afectan a nosotros, que eso como que muchas veces no como que se tiene en cuenta. A veces las mismas cosas de los demás, las mismas actitudes o cómo está una persona te puede afectar a ti mucho indirectamente y quizás eso te va a afectar a ti en todo lo que tú haces en ese momento, porque es muy poco realista decir que cómo están las personas no te afectan a ti, porque el entorno de las personas te afecta a ti. Entonces si alguien no se habla bien, si alguien no se cuida, si alguien, pues obviamente uno no puede juzgar a las personas, pero si alguien está digamos como que mal, lo mejor que tú puedes hacer es ayudar a las personas. Sin embargo hay un límite que tú tienes que poner, porque la mayoría de cosas te pueden afectar a ti. La gente cree que no, pero cualquier cosa que esté en tu alrededor te puede afectar a ti, aunque tú no estés ahí directamente involucrado, nada más por el hecho de estar cerca de eso. Y el tú ser consciente de eso implica que tú te estés cuidándote a ti, cuidando lo que tú quieres.
hacer ese año y estás en pro de eso que quieres porque te estás cuidando, y el hecho de que te cuides va a hacer que sea más fácil conseguirlo, o que las cosas sean mejor, o que... ¿Me entiendes? Yo creo que sí me entienden lo que estoy intentando como decirles. El hecho de cuidarte en general. Y no solamente pensarlo superficialmente, sino pensar en cómo todo lo afecta a uno. Lo que es directo, lo que no es directo, las cosas que están cercanas a uno, las mismas personas, tus hábitos, tus hobbies. Porque el hecho de que tengas un hobby no necesariamente te va a aportar a que ese hobby sea algo bueno para ti. Entonces creo que el hecho quizás no es tener como que tantas metas, sino estar más presentes en el ahora. Quizás tener menos metas y vivir un poco mejor, vivir más tranquilo y tener más vida en lugar de preocuparse tanto por cumplir una meta. Porque al final nos terminamos obsesionando tanto y pensando tanto en una sola cosa que descuidamos lo más importante, que es estar ahorita mismo en el presente. Todo esto acompañado de justamente lo que viene en el episodio de Navidad, que es cómo pasas tu año está bien. Solamente tenemos que ser un poco como que observadores, y si queremos algo pues enfocarnos en eso, y si no lo queremos pues ok, vivir el año y quizás buscar qué nos gustaría o qué sería lo próximo que queremos. Y si no encontramos algo que queremos, pues nada más es vivir el presente, vivirlo como podamos, disfrutarlo, descansar. No hay necesidad de que estés siempre haciendo algo. No siempre es económico ni siempre es físico, el proceso se ve de demasiadas maneras. Con este capítulo quería decirles eso. Creo que se entendió. Quería agradecerles por haber llegado hasta acá. Y si llegaste hace poco acá al podcast, gracias por estar acá. Bienvenido a esta pequeña comunidad que espero crezca bastante. Quiero recordarles también que aparte pues del podcast están los dibujos, que también van muy alineados con todo esto. A lo mejor se puede sentir muy identificados, así que los invito a que los sigan. Saturno Efímero en Instagram, Saturno Efímero en TikTok. También los hago yo, así como el podcast, todo es hecho por mí. Les agradezco a los que me están mandando mensajes, los leo todos, intento responder la mayoría. Y si llegaste hasta acá, sería muy feliz si comentas acá, en donde sea que tú estés escuchando el capítulo, o si vas, me haría aún más feliz si vas al Instagram de mis dibujos y comentas un corazón verde. El corazón verde está justamente en la última sección, en la sección que está al lado de las banderas, el segundo emoticón, el corazón verde. Les agradezco y también puntúan el podcast. Espero este capítulo les haya ayudado de algo, y deseo que todos los que estén acá, que estén escuchando esto, y los próximos que se unan y estén escuchando esto después, que ojalá este inicio de año sea muy bueno y nos sigamos escuchando por acá y me sigan viendo la cara. Y como siempre les digo, no se olviden de ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao.